Saludos, amigas y amigos de Principalmente, su programa de interés jurídico e institucional. En esta edición nos acompaña el joven jurista dominicano Eduardo Núñez. Con él conversaremos sobre el derecho penal, la teoría del delito y la transformación del Código Penal dominicano. Acompáñenos. La nueva cédula de identidad, un documento útil, inteligente y seguro, contará con los siguientes dispositivos de seguridad: tarjeta serializada de fábrica, código de barras con número de cédula, código MRZ, Machine Readable Zone, código QR, Quick Response, fotografía de la persona digitalizada, fotografía fantasma de la persona, laminado de alta duración, errores intencionales y patrón de modulación de línea y relieve. Además, tendrá composición de imagen con microtexto, símbolos patrios con gráfico guilloche a 2 colores, microtexto positivo modulado, microtexto negativo modulado, tinta OBI de variación óptica, tinta invisible emblema guilloche, holograma de la Junta Central Electoral con imagen variable, impresión arcoíris, impresión recuadro foto con texto variable, impresión de textos variables dentro del formato y tinta de seguridad Dual Chrome Plus. El Pleno de la Junta Central Electoral autorizó la firma de convenios con instituciones públicas y privadas que dispongan de plataformas tecnológicas para la lectura de informaciones incrustadas en chip, que es una herramienta de almacenamiento y procesamiento de informaciones, y a tal efecto entregará a los usuarios de estas una cédula con chip no visual. La nueva cédula es un aporte más de la Junta Central Electoral a la seguridad y modernidad del Estado Dominicano. Junta Central Electoral, garantía de identidad y democracia. Desde el 1989, Seaboard se convierte en la primera generadora privada de energía de República Dominicana. En el 2012, reemplaza sus unidades de generación por la unidad Estrella del Mar 2, que opera con gas natural como combustible, armonizando con el medio ambiente y poniéndose a la vanguardia en la producción de energía limpia. Seaboard, comprometidos con la satisfacción de sus clientes, el desarrollo nacional y el medio ambiente. Saludos, amigos de Principalmente. Gracias por mantener la fidelidad con este programa, que es un programa educativo. Un programa que tiene el objetivo de orientar a toda la ciudadanía sobre una ciencia que incide de manera determinante en la vida de todos y cada uno de los ciudadanos. Se trata del derecho. El derecho es la cotidianidad de todo ciudadano que tiene personalidad jurídica, desde que a usted lo declaran hasta el día de su muerte. De manera que el derecho, como ciencia social, tiene una incidencia determinante en todos los actos de la vida de los seres humanos. Hoy, principalmente, abriendo una ventana para la juventud, nos hemos dado el lujo de traer a un joven profesional del derecho de una amplia trayectoria a pesar de su juventud y que se ha formado, aparte de estudiar en la universidad aquí en República Dominicana, donde obtuvo las más altas calificaciones, luego se traslada a hacer altos estudios, maestría, fuera del país. Primero en Alemania, donde estudió Derecho Penal en una de las universidades más prestigiosas de ese país. Y sepan ustedes que el derecho penal moderno ha tenido su apogeo y su máxima expresión ahora mismo en Alemania, donde los cerebros más prominentes de la ciencia del derecho penal vienen de Alemania. Tenemos juristas que aún viven
como Klaus Rothschild, como Kai Ambos y otros prominentes juristas que son ahora mismo las autoridades más notables del derecho penal moderno, que por cierto el invitado del día de hoy ha logrado establecer una relación muy personal con esos ilustres juristas alemanes. Pues se trata del licenciado Eduardo Núñez. Eduardo, jovencito, yo diría que es una de las promesas del derecho dominicano y principalmente se distingue al traer este joven porque vamos a abrir espacio para estos jóvenes prominentes y que son, la verdad que constituyen esperanza y promesa del derecho dominicano. Pero Eduardo, además de formarse en Alemania en derecho penal, una vez concluye sus estudios en Alemania, pasa a la Universidad de Sevilla a estudiar Derecho Constitucional. Y en la Universidad de Sevilla realiza también una maestría sobre Derecho Constitucional. Con Eduardo vamos a tratar sobre su experiencia como estudiante en estas universidades, cómo se observa el mundo jurídico desde la perspectiva, una perspectiva tan, vamos a decir, tan especializada, como estas universidades que son extremadamente exigentes, pero que además son universidades que están ranqueadas entre las mejores universidades del mundo. Entonces vamos a tratar con Eduardo sobre estos aspectos que yo sé que serán de sumo interés, sobre todo para los jóvenes que como él, que ya están estudiando Derecho, que de una u otra manera quizás han concluido sus estudios de Derechos y que tienen en su horizonte seguirse formando, seguir profundizando en sus conocimientos jurídicos. Gracias, Eduardo, por acceder a esta invitación. Precisamente, Eduardo, vamos a comenzar para que tú nos expliques cómo fue tu experiencia, sobre todo en Alemania, cuando tú tienes que enfrentarte a una lengua distinta a la tuya. Me imagino que tuviste que formarte primero en alemán y después cómo es la perspectiva, cómo se mira el mundo del derecho ya desde ese campo tan especializado y sobre todo los exigentes que me imagino deben ser esas universidades. Bastante. Antes que nada yo quisiera darle las gracias, saludar al señor Núñez y al señor Balbuena, tanto como a usted. También quería decirle que esa presentación que me acaba de hacer me halaga mucho. Ahí señala todos gran parte de mis talentos y ninguno de mis defectos, pero así me siento muy bien, me hace sentir muy halagado que usted tenga esa imagen de mí. Y para responder a su pregunta, la experiencia en Alemania es una experiencia que se comienza, que yo no podría decir se debe a este factor. Fue un sinnúmero de factores que me llevaron primero a elegir Alemania y segundo a hacer conciencia de que voy a formarme allá, a yo interiorizar lo que me decía este profesor, lo que me comunicaba mi madre, lo que me comunicaba mi jefe en ese entonces. Debo destacar sobre todo la influencia del profesor Miguel Valerio, que fue una de las primeras personas que me habló a mí sobre el derecho penal alemán. También la influencia del doctor José Antonio Columna, que fue mi jefe, mi primer jefe. O sea, ahí trabajé en su oficina de abogado, que siento una gran admiración por el derecho alemán. Mi madre por igual, al igual que los profesores Juan Manuel Guerrero y Eduardo Jorge Prats. La experiencia de Alemania fue una experiencia al principio tediosa por la dificultad del idioma. Antes de poder accesar a la maestría, yo debí obligatoriamente estudiar 9 meses el idioma, clases intensivas, 8 horas diarias, y luego de las clases siempre me mantenía o haciendo la tarea de las clases o viendo televisión en alemán
para tomar el piso lo más rápido posible, por decirlo de alguna manera. También de Alemania debo de destacar que me forma a mí mismo como persona, porque es la primera vez que, por decirlo de alguna manera, me enfrento a la vida durante tanto tiempo solo. Por eso a todo joven les recomiendo irse afuera a formarse, es una oportunidad que no deben de dejar perder. Particularmente de Alemania también debo de señalar, como usted ya había dicho, el grado de exigencia. Los alemanes son, ya el estereotipo mismo lo dice, los alemanes son psicorrígidos. Los alemanes se atienen a las reglas, cumplen las normas. Y eso es un detalle muy importante en la sociedad alemana. En mi experiencia particular, debo de también señalar que en Alemania yo pude conocer, como usted sabe, a los profesores Klaus Roxin y Günther Jacobs. Klaus Roxin nos visitó el año pasado, realizó una conferencia en la Universidad Autónoma de Santo Domingo y en UNIBE. Para mí la oportunidad de compartir con él es uno de los hechos más significativos de mi vida. Él es una persona que yo le preguntaba, profesor, ¿y qué usted ha leído para formarse? Él me respondía, señor Núñez, yo he leído todo. Y eso ya va denotando cuál es el nivel de exigencia de las universidades alemanas. El profesor Jacobs, no menos importante, es una persona que podría parecernos polémica, sobre todo por su teoría del derecho penal del enemigo, la función cognitiva del derecho penal y la función que debe de cumplir la norma en la sociedad. Sin embargo, una vez uno lo conoce, se da cuenta que es una estrella de persona, que su teoría, su trabajo, no tiene que ver absolutamente en nada con él realmente es. A propósito de ese periodo tuyo de formación en Alemania, obviamente que nosotros somos tradicionalmente en la formación universitaria más tributarios de la escuela francesa, en toda la explicación del derecho penal, y eso obviamente que supongo que en el caso tuyo, como cuando uno contrasta en las lecturas que uno puede hacer del derecho penal, pudiste verificar, comprobar que hay cambios de enfoque significativos entre lo que es el derecho penal alemán, que es, digamos, la corriente de la dogmática que ha dominado en los últimos años, pero nosotros hemos estado muy apegados a toda esta explicación de la teoría del delito a partir del elemento legal, el elemento material, el elemento moral, y esa es la explicación, digamos, que todavía está presente en nuestras universidades. En Alemania tú te encuentras con otro discurso u otro lenguaje. De algún modo supongo que con profesores como Miguel Valerio ya tú te habías introducido poco a poco, pero ¿qué tan fuerte es ese cambio de enfoque y cómo se da la adaptación? El cambio más que nada es drástico. De hecho, el penalista que el señor Jiménez señalaba, Kai Ambos, tiene un artículo que se denomina la teoría del hecho punible francesa desde la perspectiva alemana. Ahí Kai Ambos hace un trabajo muy interesante porque señala todos estos, por decirlo así, todos estos errores que según él comete la teoría del hecho punible francesa. Un breve resumen. Los franceses entienden que la imputación del delito se compone de 4 elementos. Hay diferentes escuelas que anulan un elemento, incluyen otro, pero son esos 4. El elemento moral, el elemento legal, el elemento material y el elemento injusto. Uno de los primeros errores que señala Kai Ambos es que el delito no tiene elemento moral, porque la moral en realidad pertenece a la persona. La moral no tiene lugar dentro de un sistema objetivo, dentro de un sistema científico. Lo que ellos conocen como elemento moral es realmente el tipo subjetivo, donde en Alemania se ubican el dolo
y la imprudencia. Otro señalamiento que hace ambos es que el elemento legal no es ni puede ser un elemento. En realidad, el elemento legal es una condición previa a la imputación del delito. Para explicarlo de otra forma, cuando se evalúa, con la tarea de imputación, se evalúa la conducta. Cuando nosotros decimos elemento legal, estamos suponiendo que la norma forma parte directa de esa conducta, y no es cierto. Con un ejemplo más claro, el legislador lo que hace con la norma dice, yo prohíbo esta conducta, yo prohíbo el homicidio, y a esa conducta le asocio esa consecuencia que se denomina pena. El delincuente lo que hace es cometer esa infracción. No sé si me pueden seguir totalmente. El elemento legal viene antes, entonces el elemento legal es una condición, no puede ser un elemento. Esas explicaciones, en apariencia sencilla, los alemanes las desarrollan muy en extenso, y al que, como yo tiene antes que nada una formación aquí en República Dominicana que sigue la teoría de los elementos constitutivos, es una sorpresa. O sea, uno se encuentra realmente, uno tiene un momento de eso que uno dice, así es que funcionan las cosas. También a eso hay que agregar que no es que Francia se encuentre totalmente retrasada o que Francia no ha avanzado en su dogmática penal. Hay un autor, Xavier Pin, que comienza a utilizar estos conceptos alemanes y los aplica muy bien. Además, el intercambio científico entre Alemania y Francia no es algo nuevo, o sea, es algo que ellos siempre han tenido en contacto. El penalista Garrot, que fue el que introdujo el elemento injusto, lo toma de la obra de Belling. A Belling es quien le debemos la definición de delito como hecho típico, antijurídico y culpable. Pero no solamente en eso, también en el área del derecho constitucional, el famoso ensayo de Hans Kelsen, la jurisdicción constitucional, donde primera vez se publica, es en una revista francesa, una revista de derecho administrativo francesa. No donde primera vez se publica, perdón, donde comienza a tomar auge. Se publica en la Universidad Austriaca que él daba clase por primera vez. Hay una cuestión que es importante determinar. ¿Cuál es el futuro, digamos, de la Escuela Dominicana de Derecho Penal de cara a la confluencia que tenemos aquí de, digamos, de corrientes que siguen doctrina francesa, corrientes que siguen doctrina alemana, a partir de elementos completamente distintos, y una judicatura que de alguna manera está entre las dos corrientes, entre esta corriente alemana y esta corriente francesa, porque en la escuela de la judicatura se enseña de manera indistinta escuela francesa y escuela también europeo continental distinta de España y de Alemania. ¿Qué piensas tú que va a pasar en República Dominicana con el derecho penal? ¿Cuál es el enfoque teórico? ¿Cuál es la doctrina que va a tomar primacía? Sobre todo de cara a un elemento importante, que es que el derecho alemán a República Dominicana le llega en español. Sin embargo, el derecho francés es un derecho que tradicionalmente, como se lee en francés, ha quedado relegado a un grupo de, digamos, de iniciados que manejan el idioma francés, que no son la mayoría. ¿Cuál es tu posición, tu parecer en torno a este aspecto? La pregunta tiene en realidad varias preguntas y varias afirmaciones, por lo que yo también voy a tratar de crear un contexto para responderla. Y es totalmente necesario. Yo le voy a mencionar algunos nombres y estos nombres le van a dar alguna idea de cuál es la respuesta a esa pregunta. Immanuel Kant, filósofo más importante de la humanidad. Karl Marx, pensador, político, economista y una de las personas que influye hasta hoy, a pesar de que murió hace 2 siglos. Beethoven, Max Planck, Albert Einstein, que su nombre hoy es sinónimo de inteligencia. También podríamos agregar a Freud, pero Freud es austríaco, no alemán. ¿Pero a dónde yo voy con esto, señor Balbuena? La dogmática alemana no es más que un pequeño fragmento del producto intelectual alemán. A nosotros nos va a pasar exactamente lo que le ha pasado al Japón.
a la China, a Turquía, a la Europa continental, a Chile, a Colombia, a Argentina y a gran parte de los países de Latinoamérica. Y es que han venido adoptando los conceptos alemanes, no solamente por la superioridad teórica que yo creo y defiendo que tienen, sino también porque el alemán, no, a pesar de lo que muchos piensan, no se pierde en el abstracto. De hecho, al profesor Roxin yo le hacía una pregunta sobre estas críticas, una crítica muy fuerte que le hacían los franceses, y es: estos conceptos alemanes son muy complejos. Estos conceptos alemanes tienen un grado teórico muy alto. No es fácil aprenderlo, no es fácil aplicarlo. Él respondía: la prueba de que estos conceptos alemanes no son tan difíciles es, primero, su extensión en el globo, pero además, aquellos conceptos que tengan un alto contenido teórico se pueden quedar como cosa privada alemana. O sea, el desplazamiento de la teoría del delito alemana, el desplazamiento que le hace la teoría del delito alemana a la teoría del hecho punible francesa, en mi opinión, es solo cuestión de tiempo. Y es cuestión también de que nosotros nos vayamos formando, como lo ha hecho Chile, como lo ha hecho Colombia, como lo ha hecho España. Un poco más de contexto es que es algo que se hace paulatinamente. Por ejemplo, uno de los primeros juristas que estudió en Alemania, de España, fue Luis Jiménez de Azúa, que fue estudiante directo de Gustav Strasbourg. Luis Jiménez de Azúa, cuando viene a América, es quien nos trae algunos de esos conceptos alemanes. Pero ya hoy España tiene una teoría del delito propia, una imagen propia, con una seriedad intelectual casi tan alta como la alemana. Usted me decía que hay una dificultad con el idioma, pero si usted se fija, gracias a las traducciones que realizan colombianos, argentinos, chilenos y españoles, no es necesario aprender alemán para acceder a la teoría del delito y al trabajo intelectual alemán. En adición a eso, también debo de señalar que los ejemplos que ponían es ahí donde nos lleva. Alemania es una sociedad que se ha preocupado desde hace mucho tiempo por sus ciencias sociales, por sus ciencias exactas, por las artes. Cuando nosotros adoptamos el derecho penal alemán, lo hacemos teniendo en cuenta esto, que es una sociedad preocupada por la construcción de un derecho penal racional. Hay que entender también que el derecho penal del Estado constitucional es necesariamente distinto al derecho penal del Estado legal. Que la dogmática penal brinda seguridad jurídica que de otra forma sería inalcanzable, y con esa seguridad jurídica lo que nosotros conseguimos es que las decisiones, que la imputación de un delito o no permanezca en el arbitrio propio del juzgador. O sea, no se vaya al oscurantismo, sino que obedezca a reglas racionales. Y eso lo brinda la dogmática penal alemana por encima de la francesa. Eduardo, evidentemente que el manejo de la teoría del derecho, vamos a decir desde el punto de vista filosófico, los alemanes han avanzado bastante, pero hay conceptos a los que tú te has referido, sobre todo conceptos novedosos que ellos han introducido en esa rama del derecho penal, que antes eran inéditos, por ejemplo, en el ámbito jurídico nacional, pero que con la influencia tanto de los alemanes y con la influencia que ellos han tenido en otros países latinoamericanos. Tú mencionabas el caso de Colombia, donde yo sé que muchos juristas colombianos se han ido a estudiar y se han formado en Alemania. Yo tengo varios amigos que han estudiado en Alemania, amigos colombianos juristas. Igual que Chile. Y evidentemente que ya se está sintiendo la influencia del derecho, sobre todo en el aspecto penal alemán. Hay conceptos, por ejemplo, como la subsunción, que antes no se mencionaba, subsumir, un tipo penal. Esos aspectos, por ejemplo,
los delitos clásicos o los tipos penales clásicos como el robo, la estafa, el homicidio, ¿cómo lo manejan desde esa óptica novedosa esos grandes juristas alemanes al estilo de Kai Ambus? Que déjame decirte, tuve la oportunidad de conocer a Kai Ambus, que habla perfecto español. Tuve la oportunidad de conocerlo en una actividad que participé allá en Alemania, en este pueblo donde se celebró el Nuremberg. Precisamente se estaba celebrando un aniversario de los acontecimientos del gran juicio que se celebró en Nuremberg en contra de esos criminales nazis. ¿Cómo tú pudieras explicar esa evolución y sobre todo esa óptica, esa perspectiva en que esos juristas explican tipos penales que son viejos pero que ellos le dan una configuración y una visión moderna a lo mismo? La respuesta a esa pregunta es sencilla, método. El gran problema que tenemos quienes recibimos la teoría penal alemana sin saber alemán es que recibimos las traducciones de las grandes obras. Nosotros leemos el libro de Roxin, el libro de Jacobs, el manual de Jeschek. ¿Qué pasa? Esos libros tienen un contenido teórico alto y un contenido también abstracto, también muy alto. En Alemania no se enseña con esos libros. En Alemania se enseña con libros, con un volumen, por supuesto, mucho más reducido, pero que además nos enseñan a trabajar la teoría del delito en la parte especial, que es lo que usted se refiere con los delitos clásicos como robo, homicidio, estafa. ¿Qué pasa? Para el jurista dominicano, formado en la tradición francesa, eso tiene un inconveniente, porque la idea de que todos los delitos reúnen los mismos elementos en Alemania no existe. Se lo explico más fácil. En el homicidio siempre se debe de verificar un resultado, que es la pérdida, la desaparición o el acortamiento de una vida humana. Entonces, el tipo penal del homicidio supone un elemento que la teoría del hecho punible francesa no tiene, que es el nexo de causalidad. Entonces, eso es solamente en el homicidio. Si yo paso, por ejemplo, al robo, yo me voy a tener que el robo existe una sustracción, pero que luego de esa sustracción se necesita un apoderamiento, que eso tampoco se encuentra en los 4 elementos clásicos de la teoría francesa. ¿Qué pasa? Todos esos elementos que pertenecen al tipo, la teoría alemana los trabaja en la tipicidad. Nosotros no lo podemos ver en los manuales, primero, porque los manuales que se traducen con frecuencia son los manuales de parte general del derecho penal, y segundo, porque el trabajo metodológico de cómo se resuelve un caso, de cómo se imputa una conducta, de cuáles son los elementos que pertenecen al tipo del homicidio o del robo o de la estafa, se encuentran en manuales que son para estudiantes. Un ejemplo de uno de esos manuales es el manual de Renguier, que es mi favorito, que tiene unos cuadros que le va explicando al estudiante: aquí el nexo causal es importante, aquí se puede aplicar la teoría de la imputación objetiva y se aplica de esta forma. O sea, también hay que entender algo, y es que Alemania cuida mucho sus universidades. La universidad tiene una identidad muy propia. Por ejemplo, entre nosotros es frecuente escuchar que la solución de un caso depende de lo que diga la jurisprudencia. Bueno, eso puede ser o no ser así, pero la Suprema Corte dice que es tal cosa. En Alemania al estudiante se le enseña, esta es la solución que le da el Tribunal Supremo, pero la solución académica, la solución nuestra, la solución de la universidad, del profesor, es esta. Eso hace, por supuesto, que el estudiante sepa resolver los casos en derecho y sepa que detrás de la jurisprudencia solo se esconde un razonamiento de la misma calidad que el de la academia, un razonamiento humano. O sea, el juez es un operador que aplica el derecho desde su perspectiva, y el académico también lo hace desde, por supuesto, otra perspectiva, pero también válida. Claro, en Alemania se dan unos diálogos, se llaman así, diálogos penales de Karlsruhe. Eduardo, dígame. Vamos a aprovechar para hacer una breve pausa. Y en el próximo segmento vamos a seguir tratando
de forma brillante que tú lo estás exponiendo, ese tema, para que tú le expliques a los amigos televidentes y sobre todo el enfoque que tú ibas a hacer sobre las universidades y cómo se enseña el derecho penal. Continuamos con Principalmente. Seguimos en este interesante diálogo con Eduardo Núñez. Antes de la pausa hablábamos de ese diálogo que se da, una explicación interesante que dabas, a propósito diálogo entre la academia y los jueces, y a propósito de la formación jurídica en Alemania. ¿Puedes continuar con esa explicación, por favor? Pues, ¿cómo no? Yo le hablaba de los diálogos penales de Karlsruhe, que son un ejemplo de lo que sucede cuando la academia tiene su propia identidad. En los diálogos penales de Karlsruhe comparten jueces, tanto del Tribunal Supremo como de las demás instancias, y profesores. Estos diálogos arrojan un resultado muy interesante, y es que mientras los profesores entran en contacto con los casos que realmente llegan a los tribunales, los jueces entran en contacto con las inteligentes construcciones de la dogmática de la universidad. Claro, para eso hay un requisito indispensable, y es que la academia comience a tener una identidad propia. Un profesor en Alemania solamente se dedica a dar clases, y de hecho la posición de profesor es tan atractiva que, por ejemplo, Petra Wittig, que es una experta en derecho penal económico, abandonó el ejercicio profesional para dedicarse a la universidad. Lo mismo sucedió con quien es mi asesor de tesis, Mark Deiters. Él era abogado en ejercicio, abandona el ejercicio profesional para dedicarse a la academia. También algo que es importante en esa relación, en esa tensión que se da entre la teoría y la práctica, que es lo que señala el binomio academia y tribunales, algo que Alemania tiene, que a mí me impactó mucho, es que el catedrático es quien da la clase. Pero esta clase es una clase teórica, una cátedra, donde, por ejemplo, en la cátedra de Derecho Penal 1, a mí me acompañaban 522 estudiantes. O sea, ¿qué se hacía en esa clase? Ahí se estudiaban los conceptos, ahí el estudiante aprendía qué era el dolo, qué era la imprudencia, qué era la omisión, qué era la acción, qué era el tipo subjetivo, qué era el tipo objetivo. En esa clase teórica, uno se comenzaba a manejar los conceptos, se discutía a un nivel abstracto, pero luego que esa clase terminaba, ese mismo grupo de 523 estudiantes se dividía en pequeños grupos de 15 y 20 estudiantes, con otros profesores, pero no catedráticos. Estos profesores podrían ser doctorandos o doctores jóvenes. Con esos doctores se trabajaban los casos prácticos y se aplicaban esos conocimientos que se adquirían en la cátedra. O sea, para mí es un modelo muy, muy inteligente, porque le permite primero al estudiante separar, este es el concepto, aquí yo sé que el dolo es tal cosa, aquí yo sé que la conducta es tal cosa, aquí aprendo lo que voy a aplicar en aquella clase. Y ya en la clase práctica, el ejercicio que se hacía era tomar pequeños problemas que vayan aislando cada institución, cada figura de la teoría del delito, para después pasar a resolver los problemas que llegan a los tribunales y poder comparar respuestas. Ese para mí fue uno de los ejercicios con los cuales yo más aprendí y totalmente enriquecedor. La mayoría de esos estudiantes, ¿eran alemanes o eran estudiantes extranjeros de diferentes nacionalidades? Debo tan claro de señalar que el programa de maestría incluye clases con los estudiantes de grado,
Porque, por ejemplo, el contenido, en lugar de dar, como hacemos nosotros, una introducción al derecho penal, una introducción a derecho penal económico, lo que se hace es visite la cátedra de Derecho Penal Económico, visite la cátedra de Derecho Penal 1 y ya usted adquiere esos conocimientos. En la maestría, por supuesto, se trataban problemas más profundos, pero solamente con el grupo de máster, que estaba compuesto por 3 estudiantes. Pero nosotros compartíamos con lo de grado, o sea, las materias introductorias, porque al final el derecho penal es uno, es la misma cátedra, eran los mismos conceptos. Ya aterrizando en lo que es derecho penal dominicano, como tú sabrás, estamos en los albores, en el proceso de la aprobación de un nuevo código penal. Ya después de mucho más de 100 años, nos acercamos a tener un nuevo instrumento completo. Entre las cosas que se discutieron en una vista pública que se celebraron hace un par de días en el Senado, estuvo el tema de la pena. Algunos juristas estuvieron hablando de que el sistema de pena que se establecía, por la cuantía que envolvía, era más de prevención general que destinado a lograr, digamos, la reinserción del infractor en la sociedad. No sé si has tenido la oportunidad de ver más o menos el código y quizás pueda ofrecernos tu opinión en torno a este tema. El profesor Jacobs utiliza una frase muy llamativa, y es que él dice que el derecho penal siempre llega tarde. El derecho penal llega después que la víctima se encuentra ahí, después que los bienes se han perdido, después que el desfalco se ha cometido. Él utiliza esa frase para comenzar a hablar de la función de la pena. Algo interesante sobre la prevención general, y para que, claro, la audiencia también pueda entender de qué hablamos, la prevención general se trata de esa prevención que va dirigida a la sociedad. Es decir, cuando alguien comete un delito y el sistema responde y lo castiga, la sociedad se da cuenta, el delito no vale la pena. Eso hace que surja un efecto intimidatorio. La prevención especial, en cambio, es esa prevención que va dirigida al delincuente, que va dirigida a formar al delincuente para que se reinserte socialmente. O sea, esa es el balance que se crea entre general sociedad, especial delincuente. Con el comentario que usted me hacía de la reforma del Código Penal, yo pude ver que se aplicaban las medidas de seguimiento sociojudicial, lo cual es un buen elemento que aporta a la prevención especial, que en este código, por ejemplo, en el código actual, no lo tenemos. Además que el tema de la pena en el derecho penal es siempre una de las grandes discusiones. Quien diga que le asocie una única función a la pena, señores, es el próximo gran penalista de la humanidad. Porque al final de cuentas tenemos que ver que al sujeto que se le impone 20 años, solo se reinserta en la sociedad si él quiere. La reinserción es una decisión propia, es una decisión subjetiva. Que yo aumente la pena a 200 años o a 300 años no va a ser necesariamente que esa persona que ha delinquido, que desobedeció la norma, comience a respetarla cuando salga de ahí. Hay otros aspectos del proyecto de Código Penal que me gustaría conocer tu valoración. Por ejemplo, temas que hoy en día, por ejemplo, el tema de la autoría, de la complicidad, del hombre de atrás, de la autoría mediata. ¿Tú has podido ver cómo lo regula y cómo tú valoras, sobre todo la parte general del proyecto de Código Penal? En clave comparativa, la parte general de este código, de esta reforma del Código Penal, es muy, pero muy superior al que tenemos hoy. De hecho, también en clave comparativa, nos coloca más o menos en la misma posición que países como España y Alemania. Por ejemplo, en la parte principiológica, que es el artículo 1 del Código, el único detalle que yo vería es el principio de lesividad, que excluye los delitos de peligro en abstracto.
Los delitos de peligro en abstracto para la teleaudiencia son aquellos delitos donde no podemos esperar a la lesión del bien jurídico porque los bienes que se protegen tienen mucho valor. Eso ocurre, por ejemplo, señor Núñez, en el tráfico viario. Yo podría tomarme 3 tragos de alcohol antes de salir de aquí, y en el camino yo podría no tener ningún tipo de accidente, no tocar a nadie y llegar perfectamente a mi casa. Pero si un policía me detiene, me va a castigar con una multa, porque ese es un delito de peligro en abstracto. ¿Qué pasa? En la redacción dice que tiene que ser de manera cierta. Entonces, excluye los tipos de delitos en abstracto. Claro, eso no es una redacción, no es una redacción defectuosa, porque hay una corriente de derecho penal, la corriente kantiana, que defiende esa posición, que solamente vamos a castigar aquellas conductas que en efecto ponen en peligro el bien jurídico. Pero para no detenerme ahí, que es un punto de discusión, paso a lo que usted me mencionaba sobre la teoría de la intervención, comúnmente conocida como autoría y participación. El código adopta, por supuesto, dos formas nuevas de intervención, que son la instigación o inducción y la autoría mediata, lo cual en teoría de intervención nosotros estamos comparativamente donde tenemos que estar. También incluye otra forma de intervención, que es un híbrido entre la autoría y la participación, que es la cooperación necesaria, que se ve, por ejemplo, en el Código Español. En mi opinión, y valga la redundancia, la figura no es necesaria, no pertenece a un código penal, o sea, un código penal que no tiene la cooperación necesaria, no podemos decir que es un código penal malo. Si está, es muchísimo mejor primero para el operador judicial y, bueno, por supuesto, para el académico, que le encanta discutir cuándo entra esta figura, cuándo no entra esta figura. Vamos a hacer una breve pausa, Eduardo, para concluir ya y recapitular en el próximo segmento sobre este aspecto que tú manejas magistralmente y, sobre todo, atendiendo a lo que será la reforma del Código Penal de República Dominicana. Volvemos. La nueva cédula de identidad, un documento útil, inteligente y seguro, contará con los siguientes dispositivos de seguridad: tarjeta serializada de fábrica, código de barras con número de cédula, código MRZ, Machine Readable Zone, código QR, Quick Response, fotografía de la persona digitalizada, fotografía fantasma de la persona, laminado de alta duración, errores intencionales y patrón de modulación de línea y relieve. Además, tendrá composición de imagen con microtexto, símbolos patrios con gráfico guilloche a 2 colores, microtexto positivo modulado, microtexto negativo modulado, tinta OVI de variación óptica, tinta invisible emblema guilloche, holograma de la Junta Central Electoral con imagen variable, impresión arcoíris, impresión recuadro foto con texto variable, impresión de textos variables dentro del formato y tinta de seguridad Dual Chrome Plus. El Pleno de la Junta Central Electoral autorizó la firma de convenios con instituciones públicas y privadas que dispongan de plataformas tecnológicas para la lectura de informaciones incrustadas en chip, que es una herramienta de almacenamiento y procesamiento de informaciones, y a tal efecto entregará a los usuarios de estas una cédula con chip no visual. La nueva cédula es un aporte más de la Junta Central Electoral a la seguridad y modernidad del Estado Dominicano. Junta Central Electoral, garantía de identidad y democracia. Desde el 1989, Seaboard se convierte en la primera generadora privada de energía de República Dominicana. En el 2012, reemplaza sus unidades de generación por la unidad Estrella del Mar 2, que opera con gas natural como combustible, armonizando con el medio ambiente y poniéndose a la vanguardia en la producción de energía limpia. Seaboard, comprometidos con la satisfacción de sus clientes, el desarrollo nacional y el medio ambiente.
Seguimos, amigos, en Principalmente. Hoy con la presencia aquí de este joven profesional del derecho, como ustedes han visto, con especialidades en Derecho Penal en Alemania y Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla, España. Eduardo, nos quedamos en el segmento anterior, donde tú analizabas los nuevos tipos penales que incluye el Código Penal Dominicano, que está todavía pendiente de aprobación en el Congreso Nacional, y que tú decías que incluso tiene novedades que nos colocan a nivel de Código Penal español, incluso del Código Penal alemán. Cuando te refería a la teoría, sobre todo en lo que tiene que ver con la complicidad, el manejo tradicional que se daba al cómplice y el manejo que hoy presenta la reforma del Código Penal Dominicano, esa referencia que tú haces, sobre todo el actor inmediato, el actor mediato, y cómo se clasifican, cómo tú lo ponderas esos cambios en términos de lo que sería, sobre todo para el juez, sobre todo para el persecutor, que es el Ministerio Público, poder configurar estas figuras y hacer efectiva, por ejemplo, lo que tiene que ver con su peticionamiento hacia el juez. En la parte general y sobre todo en la teoría de autoría y participación, teoría de la intervención, la adopción de figuras como la autoría mediata facilita mucho el trabajo. Ya no va a suceder como ha sucedido en un caso famoso de San Francisco de Macorís, que quien tiene dominio del hecho, es decir, dominio del hecho tiene quien puede acelerar o desacelerar el curso causal típico. En palabras más sencillas, es quien puede cancelar o continuar la acción típica. ¿A eso que se refieren cuando dicen que hay un autor intelectual? Exacto, el autor intelectual realmente no existe. Es un imposible decir que hay un autor intelectual, porque lo que sucede a nivel intelectual no tiene relevancia para el derecho penal. No es exterior. Es un nivel interno, el intelecto pertenece a la mente. Pero volviendo al tema de las nuevas dos formas de autoría y participación, le facilitan muchísimo el trabajo al juez y al Ministerio Público, porque no tiene que estar inventando o desdoblando un código antiguo para llegar a las conclusiones de imputación que quieren. Otra ventaja que nos muestra el Código Penal es que aunque la reforma del Código Penal es que ya los jueces y el mismo Ministerio Público no van a tener que estar jugando. Hay una sentencia de la Suprema Corte de Justicia del año 2013 que se ve el esfuerzo de la Suprema por comenzar a trabajar con tipicidad, antijuricidad y culpabilidad. Claro, el que encuentre la sentencia se va a topar con que en el párrafo inmediatamente posterior vuelve la teoría francesa. Pero eso se debe primero al código defectuoso que tenemos y que, claro, no tenemos ese periodo de formación, ese periodo de educación que nos permita hacer el trabajo metodológico correcto. Una cuestión que es importante también de cara a todo esto que tiene que ver con el derecho penal dominicano y con el código que se está aprobando, está vinculado a este discurso, a la relación que existe entre la parte general del derecho penal contenida en el código y la parte especial. Y sobre todo también puesto en relación con la legislación especial que existe por fuera del Código Penal. ¿Cómo se produce esa relación? ¿De qué manera va a operar en la práctica esta interacción entre estas normas generales y el resto del derecho penal especial? Hay un viejo aforismo que dice que la ley general no deroga la ley especial. Sin embargo, en el caso del derecho penal, en el caso del derecho penal dominicano, tenemos que tener en cuenta lo siguiente, que en esas leyes especiales es que se vislumbra nuestro derecho penal moderno. La ley de propiedad intelectual, la ley de mercado de valores, la ley monetaria y financiera, la ley de derecho de autor, la ley de electricidad, aunque los tipos penales no estén lo mejor tan bien configurados como debería de ser. O sea, ahora lo que se hace es que el código alcanza estas leyes. Esa tensión, tal como algunos predicen, no va a existir. Le pongo un ejemplo muy claro. Nuestro código
nuestro derecho conoce dos causas de justificación clásicas, el estado de necesidad y la legítima defensa. El 114 del Código Penal actual podría tener la obediencia debida, pero ustedes saben dónde encontramos las causas de justificación que nos faltan en el Código. En la Ley de Propiedad Intelectual se encuentra la causa de justificación, consentimiento de la víctima. Un ejemplo muy sencillo. Cuando usted tiene una marca y yo quiero explotar una marca similar en ese mismo campo, nosotros hacemos un acuerdo de coexistencia. Y ahí las consecuencias penales que se derivarían del artículo 166 de la Ley de Propiedad Intelectual no aplican. Es decir, la modernización del Código Penal, pero esto es puramente personal, aunque a mí me habría gustado que todo estuviese en el código, eso sería lo inteligente, lo non plus ultra, no entra en contradicción con las leyes especiales, porque lo que se hace, el derecho penal especial moderno se encuentra en estas leyes satelitales, ahora el código alcanza. Y para poner un ejemplo de lo mismo que nosotros habíamos tratado, la responsabilidad penal de las personas jurídicas, los modelos de imputación de autorresponsabilidad y heteroresponsabilidad se encuentran en la reforma del Código Penal. Vamos a tener que convocar a Eduardo que afectan principalmente en otra oportunidad. Primero porque todavía de lo que es uno de los ámbitos de tu manejo del derecho, que es el derecho penal, que nos quedan muchos temas interesantísimos por tratar, pero hay otro ámbito que también tú te especializaste y que fue en Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla, que también hay temas interesantísimos que debemos abordar contigo. De manera, Eduardo, que quedas emplazado para una próxima oportunidad, seguir tratando contigo y sobre todo a nosotros nos llena de mucha satisfacción que un joven dominicano como Eduardo, que se ha preocupado por formarse y además que debe servir de ejemplo a esta playa de jóvenes estudiantes de Derecho y también de profesionales de Derecho que sigan los pasos de Eduardo, que ha demostrado aquí que se puede, que tiene una sólida formación, que aprovechó su tiempo tanto en Alemania como en España y que yo creo que esto debe servir de ejemplo a la juventud dominicana y no solo a la juventud, también a los abogados que tenemos largo tiempo de ejercicio y que debiéramos vernos en el espejo de Eduardo. Eduardo, la verdad que para nosotros ha sido un verdadero honor y mantente atento que próximamente te llamaremos de nuevo aquí a Principalmente. Muchísimas gracias. Para mí ha sido un honor también.